Os damos la bienvenida a este ciclo de charlas que inauguramos hoy en el Instituto de Física de Cantabria, aunque siempre respetando la distancia de seguridad y haciéndola así, pues inevitablemente a distancia, por videoconferencia. Lo que tenemos hoy es una charla de parte del grupo de Galaxias y AGNs del IFCA, que inaugura Francisco Carrera, que es el compañero que veis en el otro recuadrito con la misión espacial de la que nos va a hablar detrás de él. Gracias, Francisco, por ofrecerte voluntario y, por supuesto, por tener el coraje de iniciar todo esto, porque es la primera charla que damos y esperamos que salga bien. Bueno, así aunque tiren tomates no me dan, así que no hay problema. Pues mira, no hay mal que por bien no venga al final. Vamos a grabar la charla, si está todo el mundo de acuerdo, y además también vamos a pedir vuestra colaboración para formular las preguntas que os vayan surgiendo. No sé si sois nuevos, nuevas, conocéis Zoom. Hemos descubierto que hay una forma de levantar la mano para formular preguntas, así que en la parte de participantes vosotros podéis mirar si tenéis la opción de levantar la mano. En todo caso, si os surge alguna pregunta, siempre podéis abrir el chat. A mí me sale en la barra de abajo. En el chat podemos formular preguntas y en algún momento o en medio de la charla, si no le importa a Francisco, si viene también al hilo de lo que está hablando, pues se le hace, y si no, pues podemos esperar al final de la conferencia y estar charlando un ratito con él. Así Vale. que no sé si se me olvida algo. Bueno, deciros que este ciclo lo tenemos pensado para todo el resto de martes y jueves de mayo y también el primer martes de junio. Continuamos después de esto con el jueves, el martes de la semana que viene, pero esto ya también os lo comentaré al final de la charla. Si no se me olvida nada más, Francisco, te dejo a ti con esto. De ¿Sí? acuerdo. Y, Bueno, pues y me voy por aquí. muy bien. Pues nada, muchas gracias, Marta, por la introducción. Y como ha dicho Marta, pues hoy voy a hablaros de Acina, el universo caliente y energético. Entonces, este es el índice de la charla, que parece largo, pero espero no enrollarme. Empezaré hablando un poquito de qué es Acina. Como al hablar de Acina aparecerán unos palabras, pues voy a definir los palabras que aparezcan. Algunos nos sonarán: astronomía, rayos X. Después mencionaré el espectro electromagnético. Explicaré por qué hacen falta observatorios espaciales, y una parte de los observatorios espaciales que nos hacen falta son los de rayos X. Veremos qué tipo de cosas emiten rayos X, algunos ejemplos relevantes para Acina. Después volveremos a hablar otra vez de Acina y la ciencia que hace Acina, los aparatos que usa Acina o la disposición técnica que usa Acina para hacer esas observaciones, y terminaremos con un resumen. Venga, entonces, Acina empezó... A ver si conseguís, si podéis, los que no estéis hablando, quitar el micrófono y levantar la mano para hablar. Nos oímos todos mejor. Bueno, ¿qué estaba yo diciendo? Acina. Bueno, Acina empezó, el nombre empezó como un acrónimo de Advanced Telescope for High Energy Astrophysics, y ahora se ha quedado con la palabra Acina, que es el nombre inglés de la diosa griega Atenea, que es la diosa griega de la sabiduría, que me parece que es un buen nombre para tener una misión astronómica. Entonces es la segunda misión grande del programa Cosmic Vision de la Agencia Europea del Espacio, la ESA, y tiene un tema científico que es el universo caliente energético. Y luego ahí hay unas preguntas que luego trataremos. Sobre astrofísica. Bueno, entonces, la astronomía. Bueno, a los astrónomos nos gusta decir que la astronomía es la ciencia más antigua, y también nos gusta decir que tenemos el laboratorio más grande posible, que es todo el universo. Lo que no nos gusta decir, pero no nos queda más remedio que aguantarnos, es que solo hay un experimento, que es el universo. No podemos pedir que se haga otro Big Bang para ver qué hubiera pasado, sino simplemente nos tenemos que aguantar con lo que hay. Y además los objetos astronómicos son todos muy lejanos y muy grandes, y entonces pues tampoco puede una tienda o un acelerador y pedir: ponga usted cuarto y mitad de Júpiter. Pues no es posible.
Nos tenemos que aguantar con un Júpiter y con observarlo desde lejos. Entonces decimos que la astronomía es una ciencia observacional. Y lo siguiente que hemos hablado es de astronomía de rayos X. Bueno, pues los rayos X es una radiación descubierta por Wilhelm Röntgen, que es este señor tan serio de aquí abajo a la derecha, el 8 de noviembre de 1895. La descubrió un poquito por casualidad, pero con muchos otros descubrimientos científicos, aunque se hicieran por casualidad, pues el hombre después se dedicó a trabajar duro con su mente científica y se dio cuenta que los producía un aparato parecido a este que veis aquí abajo. Los electrones se aceleran entre este electrodo y al chocar aquí se frenan y emiten emiten lo que él dio a llamar rayos X porque no sabía cuál es su naturaleza. Sí se dio cuenta que eran muy penetrantes, podían pasar a través de la carne. Esto que tenemos aquí es la primera radiografía que se hizo, que es la mano de la esposa de Röntgen, y esto negro que se ve aquí es el anillo metálico. Entonces, fijaos que pasa a través de la carne, los huesos se ven como ligeramente transparentes y, sin embargo, los metales aparecen como opacos. Y también se dio cuenta enseguida que esto que le estaba viendo eran radiación, eran partículas, porque por un campo magnético no se desviaban por el campo magnético. Entonces se vio que los rayos X eran una parte del espectro electromagnético, que son unas ondas que están compuestas, como se ve aquí arriba esquemáticamente, de un campo eléctrico y de un campo magnético que vibra en direcciones perpendiculares a la dirección de propagación. Se propagan a la velocidad de la luz. Entonces hay dos cosas que caracterizan la radiación electromagnética. Nos vamos a fijar ahora en la que viene por aquí arriba, que es la que llamamos la frecuencia, que es cuántos ciclos de estos se producen por segundo. Entonces, la radiación visible, que es lo que nosotros vemos, es una parte muy pequeña del espectro electromagnético y tienen frecuencias del orden de 10 a la 15. 10 a la 15 son 1000 millones de oscilaciones por segundo. Ahí es nada. Pero la radiación electromagnética, si nos vamos a frecuencias mayores, que ahora hablaremos que corresponde con energías mayores, nos vamos a los rayos ultravioletas, después a los rayos X y los rayos gamma. Y si nos vamos hacia abajo, vamos a radiación infrarroja, las microondas y luego las ondas de radio. Y en todas estas longitudes de onda, aquí pongo ejemplos. Esto es un observatorio en el radio, un observatorio espacial del óptico ultravioleta, un observatorio terrestre en el óptico, un observatorio de rayos X espacial y aquí tenemos un observatorio de rayos gamma, que hoy no hay tiempo de explicar cómo funcionan, pero quizá otro día. Lo que es importante indicar es que la frecuencia de la radiación tiene que ver con su energía. De hecho, es proporcional a la frecuencia. Es decir, que los rayos X tienen una frecuencia que es del orden de 10.000 veces mayor que la frecuencia en el óptico, lo cual quiere decir que la energía es también de 10.000 veces mayor. La superficie del Sol emite radiación visible, por eso nosotros vemos en el visible, porque hemos evolucionado en un planeta donde hay mucha luz del Sol. La superficie del Sol, como decía, está a unos 10.000 grados. Para que un objeto, por su temperatura, pueda emitir rayos X, hace falta 10 millones de grados. Entonces ya nos hacemos idea de que los rayos X nos van a revelar un universo muy energético, muy caliente, que es el título de la charla. Bueno, la atmósfera es una cosa a la que estamos acostumbrados y que viene bien para respirar y esas cosas, pero para los astrónomos eso es un auténtico incordio, porque les hace toda suerte de cosas a la radiación. En particular, como vemos en este esquema, pues la luz visible llega hasta la superficie, por eso nosotros vemos y podemos poner observatorios en la superficie. También las ondas de radio llegan a la superficie, pero la radiación ultravioleta de los rayos X los detiene en la atmósfera a bastante altura. Así que para ser capaces de observar el universo en esas longitudes de onda tenemos que coger nuestros aparatos y ponerlos por encima de la atmósfera. Entonces ya me voy un poquito al nacimiento de la astronomía de rayos X. Las primeras observaciones de rayos X astronómicas se hicieron usando cohetes V2 remanentes de la Segunda Guerra Mundial, o sea que no todo fue malo, de esos famosos cohetes, y se observó la emisión de rayos X del Sol. El 12 de junio de 1962, con un aparato como este que vemos aquí, este cohete que vemos aquí, un cohete Aero-B, que al lanzarse daba vueltas sobre sí mismo y en el interior tenía dos contadores. Uno que estaba tapado, que son los puntos negros que vemos aquí abajo, y otro que no estaba tapado, recibía luz del cielo, que eran estos puntos blancos que vemos aquí arriba. Entonces este aparato estaba dando vueltas y entonces escaneaba, pasaba por todo el cielo. Y lo que vio fue esta señal que vemos aquí arriba. Venía por aquí tranquilamente, aquí un bollo grande, y baja. Y esto de aquí es el aparato que no estaba tapado. Así que lo que vemos
Esto es indicación, los puntos blancos van por encima de los negros, con lo cual llega luz más allá del ruido de fondo que pueda haber por rayos cósmicos y estas cosas. Entonces, como dije, esta es la primera observación que se vio. Estaban buscando rayos X del Sol reflejados en la Luna, pero la Luna caía por aquí. Lo que se vio es este bollo enorme, que ahora veremos a qué va. Es otra fuente distinta, y esto es el nacimiento de la astronomía de rayos X, por cuyo trabajo a Ricardo Giacconi, que es el director del equipo, le dieron el premio Nobel en el año 2002. Ricardo Giacconi es este señor de aquí. Y lo siguiente que es de comentar es que, además de este fuentón gordo que vemos aquí, ahora hablaremos de él en un poquito, hay una diferencia entre el ruido de fondo y lo que observó el detector, y eso es el fondo de rayos X, del que también hablaremos ahora a continuación. Bueno, pasando los años se hicieron observaciones más detalladas, y esto es otra observación que vemos. Esto es lo mismo, estaba observando una franja del cielo, pues por aquí más o menos no hay nada, de repente pataplas. Aquí en medio hay algo que tiene una, por aquí, y fijaos que estos serán como unos 100, aquí son 2500, pues es 25 veces más brillante que el fondo. Si uno vais a hacer una foto en el óptico de esa zona del cielo, esto es una foto de 1 grado por 1 grado, aproximadamente pues 2 dedos gordos por 2 dedos gordos. Pues aquí en algún sitio está este pedazo de fuente. Fijaos que aquí en el óptico no se ve nada que sea 25 veces más brillante que todo lo demás. Pues nada, si os puedo pedir que adivinéis cuál es la fuente de rayos X, y no vais a acertarlo, yo tampoco lo acertaría, es algo que lo hubiera mirado. La fuente de rayos X es esa, que no lo hubiéramos mirado 2 veces. Y aquí también está el fondo de rayos X. Entonces, ¿qué es esa cosa que en el óptico parece una cosa normal a simple vista, pero en rayos X emite muchos rayos X? Bueno, pues lo que tenemos ahí es una estrella binaria. La mayor parte de las estrellas viven en sistemas binarios o ternarios o con más estrellas, y si están unas suficientemente cerca de las otras, lo que pasa es lo que vemos en esta ilustración de aquí abajo. Material cae desde una de ellas a la otra. Este material al caer se comprime, se calienta y emite rayos X. Y esto pasa fundamentalmente si el objeto que tenemos ahí son objetos compactos. En el caso de esta observación que vemos, este objeto que vemos es una estrella de neutrones. Y esta fuente se llamó Scorpio X1, porque fue la primera fuente de rayos X, detectada en la constelación de Escorpio. Y esto es uno de los ejemplos que tenemos, muchos que tenemos en astronomía, de liberación de energía por acreción. Bueno, pues ¿qué es esto de la acreción? Bueno, pues es la caída de materia a un astro liberando la energía que posee. Y libera tanta energía con esta expresión de aquí, que tiene que ver con la constante de la gravedad, cuanto más masivo sea y cuanto más pequeño sea el radio. Y esto es un proceso, pues se le cae el material y libera energía. Bueno, pues este es un proceso que es muy eficiente en el sentido que se puede llegar a liberar del orden del 10 al 40% de la masa en reposo del objeto. Que esto comparado con las reacciones nucleares es, pues fijaos, es un factor pues 100 veces mayor. O sea que es una manera que en el universo sucede muy a menudo de liberar energía, emitir radiación que luego detectamos. Bueno, otra cosa que ha salido, otra palabra es agujero negro, del que sale, y entonces vamos a ver qué es un agujero negro. Pues es un sitio donde la velocidad de escape es la velocidad de luz. ¿Qué es la velocidad de escape? No, pues la velocidad de escape es la velocidad que hace falta para escapar de la superficie de un cuerpo. Entonces ya nos hacemos idea de que cuanto mayor es la masa del cuerpo, más velocidad va a hacer falta, y cuanto más pequeño es el radio, también va a hacer falta más velocidad. En concreto, la velocidad va como esta expresión que tenemos aquí, va como la raíz cuadrada de la masa partido por el radio. Entonces ya se da uno cuenta que si uno va subiendo la masa o con la misma masa va bajando el radio, o sube la masa y baja el radio a la vez, llega un momento en que la velocidad de escape se hace la velocidad de luz. Y como nada puede ir más rápido de la velocidad de luz, de esa zona del espacio no puede escapar nada. Y eso es lo que llamamos el agujero negro. Y ese radio del que nada puede escapar es lo que llamamos el horizonte de sucesos o radio de Schwarzschild. Bueno, pues esto de los agujeros negros es interesante porque en el centro de las galaxias, que son los ladrillos fundamentales del universo cosmológico, en todas las galaxias donde se ha podido mirar, se ha encontrado esta gráfica de aquí abajo a la derecha. Esto de aquí es la masa de la galaxia, esencialmente, y esto de aquí es el agujero negro que hay en el centro de esa galaxia. Y esta línea de aquí es la relación lineal, 1 a 1. Es decir, bueno, 1 a 1 no, 1 sobre 3000. Pero esto quiere decir que en el centro de todas las galaxias hay un agujero negro con masa, si no estáis acostumbrados a esta notación,
Este 8 significa que esta masa es un 1 con 8 ceros detrás, es decir, 100 millones de veces la masa del Sol. Es decir, que en el centro de todas las galaxias hay un agujero negro supermasivo con masa del orden de la masa de la galaxia. Y esto lo digo así rápidamente, pero es un misterio profundísimo, porque la diferencia de tamaño entre el bulbo, el centro de la galaxia, que es lo que se mide aquí, y el agujero negro que se mide aquí, sería como la diferencia de tamaño entre una pelota de béisbol y el planeta Tierra. ¿Cómo es posible que una pelota de béisbol de algún modo pueda determinar la masa de todo el planeta? El 10% de las galaxias además albergan núcleo activo. Un núcleo activo es ni más ni menos que un agujero negro supermasivo al que está ya cayendo material. Este material se calienta y emite radiación en todas las longitudes de onda, en particular en los rayos X. Y estos núcleos galácticos activos son los objetos brillantes más persistentes, más brillantes del universo. Bueno, hemos hablado del fondo de rayos X, han salido un par de veces, que es esto que teníamos aquí, ¿no? Esta relación entre lo que se detectaba con el detector cerrado y con el detector abierto. Bueno, pues en principio las únicas fuentes que son lo bastante comunes y lo bastante brillantes para producir el fondo de rayos X son los agujeros negros supermasivos, pero en esta gráfica de aquí abajo lo que pongo aquí es energía y en esta parte de aquí es cantidad de luz que nos llega a esa energía. Y todos estos puntos de aquí son distintas medidas que más o menos están de acuerdo las unas con las otras del fondo de rayos X. Y este espectro rojo de aquí es el espectro normal de un núcleo galáctico activo que no está absorbido. Entonces, si lo llevamos a donde está el fondo de rayos X, pues el fondo de rayos X está producido por núcleos galácticos activos, tendría que venir por aquí arriba y viene por aquí abajo. Y esto es un problema, salvo que uno se dé cuenta de que si uno mete material por el camino, pues esto de aquí arriba es la misma forma que tenemos aquí, pero si uno va metiendo material, esto es 10 a la 21. 10 a la 21 corresponde más o menos con una hoja de papel. ¿Vale? Pues si uno va metiendo material, pues una hoja de papel, 10 hojas de papel, 100 hojas de papel, 1000 hojas de papel, va atenuando los rayos X, pero atenúa más los rayos X de más baja energía, es decir, que se pierde más luz de la que tenía que haber a la que nos llega, la diferencia es mayor a bajas energías que a altas energías. Y entonces todo esto que falta aquí son rayos X que se han emitido en el universo y que no nos llegan a nosotros. Se absorben por el camino. La mayor parte de las fuentes del fondo de rayos X y de las fuentes que emiten rayos X en el universo están absorbidas. Luego parece interesante ver qué son esas fuentes porque son las que dominan la radiación de rayos X del universo. Y hay otra razón para estar intrigados por esas fuentes, y es esta gráfica que os pongo aquí a la derecha, que a ver si me explico. A lo largo del eje X es una cosa que es lo que llamamos los astrónomos el corrimiento hacia el rojo, que esencialmente es cuánto hace que se emitió esa luz, ¿vale? Que es la escala que tenemos aquí arriba. Gigaaños son miles de millones de años, pues estos de aquí, esta luz se emitió hace 2000 millones de años, 4000, 6000, 10.000 millones de años y 12.000 millones de años, ¿vale? Y en el eje Y hay la cantidad de luz esencialmente que se emite por unidad de año, por unidad de tiempo y por unidad de volumen. Entonces lo que se ve es que ahora se emite bastante poquito, hace unos 9.000, 10.000 millones de años es cuando se emitía más y hace más se emitía menos. Hay como un pico en torno a esos 10.000 millones de años. Y lo curioso es que la línea negra es la que corresponde al crecimiento de las galaxias y la línea verde es lo que corresponde al crecimiento de los agujeros negros supermasivos. Y veis que las dos, no perfectamente, pero siguen una evolución parecida. Entonces, esto junto con el hecho de que todas las galaxias tengan un agujero negro supermasivo en su centro, que además cuya masa es proporcional a la masa de la galaxia, nos lleva a pensar que las galaxias y los núcleos galácticos activos crecen a la vez. Hay alguna conexión muy íntima entre cómo crecen las galaxias y cómo crecen los agujeros negros supermasivos. Que puede ser que el agujero negro de algún modo influya a la galaxia o puede ser que haya otro proceso que los influya a los dos. Esto lo discutiremos ahora dentro de un ratito también. Seguimos adelante, hemos hablado de las estrellas binarias, hemos hablado de las galaxias, que son conjuntos de estrellas, gas y polvo, y ahora vamos a hablar de los cúmulos de galaxias. En esta ilustración que tenemos aquí arriba a la izquierda, esto es el color como dorado, esto es una
una fotografía de un cúmulo de galaxias en el óptico. Lo que se ve es un montón de galaxias muy juntas las unas de las otras. Si uno observa esa zona del cielo en rayos X, pues hombre, algunas galaxias puntuales sí que se ven, estos manchurrillos que tenemos por aquí, pero lo que se ve es emisión extensa. Y aquí está lo uno encima del otro para que se vea que la emisión extensa más o menos corresponde con la zona donde hay mayor densidad de galaxias. Bueno, pues esta emisión extensa que vemos aquí es gas a unos 10 millones de grados. Si os ponéis a contar los ceros que hay aquí, pues hay 7 ceros, que son los 10 millones de grados. Y además, ese gas que emite rayos X es 10 veces más masivo que las galaxias que hay en su interior. Entonces, fijaos qué diferencia entre lo que uno podría pensar que hay en el óptico y lo que uno ve en rayos X. ¿Y este gas de dónde ha salido? Este gas tiene que haber salido de algún modo de estas galaxias. Pero si no estuviera los rayos X no podríamos ni siquiera sospechar que ese gas está ahí. Bueno, si nos seguimos yendo a mayores escalas, pues nos vamos a la estructura a gran escala del universo, y esto que tenemos aquí abajo es un mapa del universo. Tenemos a lo largo de este eje de aquí, tenemos nuestra galaxia, pero si miramos fuera de nuestra propia galaxia, lo que se ve es una estructura parecida a esta que tenemos aquí en esta película. Una estructura como filamentosa, como de esponja, donde hay grandes vacíos, y en los bordes de los vacíos hay como paredes y filamentos, y donde se unen los filamentos son las zonas más densas. Bueno, entonces ahora ya hemos introducido bastante, ahora ya nos podemos ir otra vez a Acina y el universo caliente y energético. El universo caliente. ¿Cómo se agrupa la materia que llamamos ordinaria, que los que trabajan en estas cosas lo llamamos bariones? ¿Cómo se agrupa esa materia para formar la estructura a gran escala que vemos hoy en día? De hecho, hoy en día la mayor parte de esta materia ordinaria, estos bariones, está en una fase caliente que solamente se puede detectar en rayos X. Y ahora mismo hay en esa fase caliente, que solamente podemos ver en rayos X, pues más masa como en todas las estrellas en todo el universo. Y luego la otra parte, el universo energético, es cómo crecen y dan forma al universo estos agujeros negros supermasivos. De hecho, si uno se echa las cuentas, cuando este material que ha formado el agujero negro supermasivo libera radiación, ha liberado hasta 30 veces más energía que la que mantiene unida a la galaxia. Es como si tuviéramos una bomba en el sótano de una casa que hubiera explotado sin estropear la casa. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué es lo que está pasando ahí para que toda esa energía que se libera no destruya la galaxia que la forma? Y además, bueno, pues el 15% de la energía que se emite en el universo se emite en forma de rayos X, o sea que el 15% del universo averiguaríamos qué hace con los rayos X. Entonces vamos a ver unos poquitos ejemplos más en concreto. En particular, el universo caliente. Bueno, pues aquí tenemos una impresión artística de Acina observando uno de estos nódulos de la estructura filamentosa del universo, y ya hemos comentado que este material está caliente, es lo que se le llama en inglés el Warm Hot Intergalactic Medium o el WIM. ¿Cómo se puede detectar este WIM? Bueno, pues ya hemos dicho en rayos X. Este material, como es difuso, si estuviera todo concentrado, es más fácil de detectar que está extenso. Entonces se puede detectar o bien en emisión, pues ya digo que son estructuras muy tenues, o se puede observar en absorción. Si hay una fuente por detrás de uno de estos nudos y la luz pasa a través del nudo y va a dar a Acina, pues entonces se pueden detectar. Y esto es lo que han hecho un equipo de investigadores liderados por Fabrizio Nicastro, que publicaron en el año 2018 en Nature una observación. La idea es que hay un núcleo galáctico activo muy brillante que brilla, la luz pasa por alguna de estas estructuras y nosotros lo observamos. Con el satélite XMM Newton, otro observatorio de la Agencia Europea del Espacio, tomaron esto que llamamos aquí, que es un espectro que ya hemos visto alguno anteriormente. Esto que tenemos aquí es la longitud de onda de la radiación, y esto de aquí es la cantidad de luz, o si dividimos por una línea que pase por todos estos, pues vemos que con respecto a este continuo que decimos, aparecen unos sitios donde hay menos luz de la que toca. Esto se ha interpretado como material que está en algunos de estos filamentos, y por ejemplo tenemos estas dos líneas, corresponden a material en un filamento y esta a material en otro filamento. Esta observación les costó observar 1,85 megasegundos. Bueno, pues si uno se hace las cuentas, 1,85 millones de segundos corresponde con estar observando al mismo sitio durante 21 días. Esto que tenemos aquí a la izquierda es el mismo espectro que se observar a la misma fuente que se obtendría,
Pero esta vez, en lugar de usar XMM-Newton, usamos Acina, uno de los instrumentos de Acina, que luego hablaremos. Y en 150 kilosegundos, que no llega a 2 días, frente a los 21 que tenemos aquí, fijaos el pedazo de espectro que tenemos aquí. Frente a estas rayitas chiquitinas que vemos aquí, fijaos estas rayas también definidas, que nos permitiría observar con mucho más detalle el objeto que nos interesa y sacar física. O sea, en principio lo que nos interesa no es la composición química. Cómo es ese material y cómo ha llegado allí, de dónde viene. Dependiendo de los elementos que aparezcan, puede haber surgido de una manera o de otra. En principio, por ejemplo, el material al principio del universo solamente tenía hidrógeno y un poquito de helio. Entonces, si depende de qué otros materiales haya, pues puede venir de otros sitios o no. Bueno, ahora nos vamos al universo energético. ¿Qué significa el universo energético? Bueno, pues esencialmente significa agujeros negros supermasivos. Entonces, aquí a la izquierda tenemos una fotografía, una de las más profundas que se han hecho en el óptico, en una zona del cielo. Entonces, fijaos que aquí, quitando un par de estrellitas, esta de aquí y esta de allá, todo lo demás que veis, todas estas cosas de luz, son galaxias. El universo profundo en el óptico está dominado por galaxias. Si uno se va a otra zona del cielo y observa durante un buen rato en rayos X, estos puntitos que vemos aquí, todos y cada uno de los, bueno, todos no, pero el 80 y tantos, 90% de ellos son agujeros negros supermasivos que están absorbiendo material, ese material se calienta hasta el punto de emitir rayos X. Bueno, entonces aquí os mostramos una gráfica, aquí de nuevo tenemos el famoso corrimiento hacia el rojo, redshift, que ya sabéis que tiene que ver con a qué distancia estamos mirando, y este de aquí es cuánto de brillantes son. Entonces, todos estos puntos negros es hasta donde hemos llegado con los dos observatorios de rayos X principales que tenemos en órbita, XMM-Newton y Chandra. XMM-Newton de la Agencia Europea del Espacio y Chandra de la NASA. Hace poco, el año pasado, se lanzó un observatorio de la Agencia Espacial Alemana y de la Agencia Espacial Rusa que y las fuentes que va a encontrar pues están marcadas aquí. Entonces, fijaos que va a encontrar muchas más fuentes, más brillantes, pero también pues hace menos tiempo que estaban con respecto a todos estos puntos negros. Cuando venga a Cina, pues lo que va a haber es todo esto. Entonces, fijaos que no solo es que vaya a haber muchas más fuentes, sino lo que va a haber son fuentes menos brillantes que corresponden, esta línea amarilla aquí es donde estarían los AGNs típicos, los núcleos galácticos activos típicos. Entonces vemos que van a ser capaces de ver los núcleos galácticos activos típicos y los menos brillantes hasta corrimientos hacia el rojo bastante considerables. Fijaos que el universo tiene 13.700 millones de años, estos serían 12.000 millones de años. Pues va a haber una gran cantidad de agujeros negros masivos muy antiguos de cuando el universo tenía solamente pues, escasamente 1.700 millones de años. Y muchos de estos estarán oscurecidos, que ya hemos visto que son la mayor parte de los que emiten los rayos X del universo. Venga, ¿qué más cosas? Bueno, hemos dicho también que la teoría de la coevolución de los núcleos galácticos activos y las galaxias dice que pretende explicar estas correlaciones que hemos visto entre la evolución de las galaxias y los núcleos galácticos activos, como que el AGN, el núcleo galáctico activo, les hace algo a las galaxias. ¿Cómo les hace algo? ¿Qué significa esto? Vamos a ser más concretos. Pues lo que sucede es que el núcleo galáctico activo emite no solo una gran cantidad de radiación, sino también chorros de partículas relativistas, que es esto que vemos aquí arriba a la derecha en una impresión artística. Emite radiación y unos chorros relativistas. Tanto el uno como el otro lo que hace es que impacta en el material de la galaxia y genera lo que se llaman vientos de material y flujos de material. Entonces, si este viento es suficientemente energético, este material se calienta y de algún modo flota y puede escaparse de la galaxia. Este material que flota y escapa de la galaxia no está disponible para la forma de estrellas. Y entonces esto pararía el crecimiento de la galaxia. Esto sería una manera en la que el núcleo galáctico activo podría detener el crecimiento de la galaxia. ¿Y esto cómo se detecta? Bueno, pues claro, esta impresión artística es muy bonita y está hecha con muchísimo cuidado, pero esto solamente se vería si estuviéramos suficientemente cerca. Todos estos objetos de luz que vemos en el universo son puntitos de luz. Tenemos que extraer la información sobre esto a partir de sus espectros. Todo esto que tenemos aquí abajo es un espectro simulado también de Acina, de uno de sus instrumentos. Ahora veremos un poquito más de esto. Y lo que vemos es la cantidad de luz como función de la energía.
Entonces vemos que por aquí tenemos el continuo, una dependencia más o menos suave, y de cuando en cuando hay unas bajadas muy importantes que nos indican que hay absorción. En este caso antes era oxígeno, ahora es hierro. Entonces, esta absorción de aquí, lo que uno esperaría es que esto estuviera a 6,4 kiloelectronvoltios, que correspondería a esta zona de aquí. ¿Y por qué lo vemos en un sitio donde no corresponde? Bueno, lo vemos en un sitio donde no corresponde porque se está moviendo. Esto es lo que llamamos el efecto Doppler, que la longitud de onda o la energía aparente de la radiación depende de la velocidad con la que se mueva. Entonces, estos son el material que tiene este hierro se está moviendo a un 24% de la velocidad de la luz. Entonces, este material, si es suficiente cantidad y se mueve a esa velocidad, al impactar con el material de la galaxia sería capaz de expulsarlo. Entonces, todo el fenómeno de la retroalimentación, es decir, de la expulsión del material de las galaxias, nace muy cerca del agujero negro, que es donde se emiten los rayos X. O sea, que los rayos X son los que nos dan la mejor oportunidad de encontrar cuál es la energía base de todos esos flujos que pueden acabar influyendo en la galaxia. Y esto es uno de los retos para Acina. Claro, Acina tiene estos temas científicos y otros pocos más que me he saltado para no enrollarme, pero además está pensado para que aproximadamente 2/3 del tiempo sea tiempo abierto. Es decir, astrónomos y astrónomas, todo el mundo pueden mandar sus proyectos que serán evaluados por paneles de expertos y serán aceptados si son interesantes y no serán aceptados si son un poquito menos interesantes. Y esto es lo que llamamos ciencia de observatorio, que puede corresponder a un montón de cosas. Por ejemplo, ahí vemos dos ejemplos. Lo de arriba es un espectro, que es esto blanco del planeta Júpiter, de las auroras de Júpiter. O esto que tenemos aquí abajo es un remanente supernova, lo que queda cuando explota una estrella masiva. Y lo más interesante probablemente sean las preguntas todavía sin formularse. El famoso Hubble Space Telescope, que yo creo que todos y todas hemos visto alguna foto reciente tomada con el Hubble Space Telescope. La mayor parte de los grandes éxitos que ha tenido se han correspondido con preguntas que ni siquiera se sabían hacer cuando se lanzó. Y esperamos que Acina no sea menos. Es decir, que esperamos, como dice ahí abajo, que contribuya de manera decisiva a todas las ramas de la astrofísica. Bueno, claro, Acina cuando se lance en el año 2030 o por ahí, no va a estar solo ahí arriba, sino que va a estar acompañado de otra serie de observatorios en tierra y en el espacio. Y la idea es que cada uno de ellos, como se ve en esta gráfica, esto de aquí es la frecuencia, y esto de aquí es de nuevo la cantidad de energía que recibimos. Aquí tenemos pues un observatorio en radio, el SKA, aquí ALMA, que es en la zona de submilmétricas, aquí el James Webb Space Telescope y SPICA en la zona de infrarrojo, el Extreme Large Telescope en la zona de infrarrojo cercano y óptico, y Acina en rayos X. Y estas curvas que vemos aquí es lo más lejos que pueden llegar, lo más sensibles que pueden ser. Y esta línea negra es un AGN muy oscurecido de hace 13.000 millones de años, la pinta que podría tener. Y fijaos que todos estos observatorios son capaces de ver algo de este objeto, pero en distintas longitudes de onda y por tanto revelar distintos aspectos que de otro modo se nos escaparían sobre estos objetos. Esto es lo que llamamos el palabra de las sinergias, que ahora está muy de moda. Bueno, entonces, ¿qué es Acina? Bueno, pues Acina es un observatorio espacial de rayos X que va a tener un único espejo que va a estar aquí abajo, y este espejo, cuando llegue los rayos X, los va a mandar a un módulo de instrumentos que está aquí arriba. El módulo de instrumentos lo vemos aquí. Hay dos instrumentos y habrá un telescopio que se mueva y mande la luz a uno o a otro instrumento. Luego hablaremos de los instrumentos. Se le va a lanzar un Ariane 6.4, que es este que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí es lo que es el fairing, que va a ir colocado aquí con los paneles solares plegados. Una vez que se separe de las últimas fases del Ariane, pues se desplegará. Aquí tenemos el tamaño típico de adelante a atrás, o unos 12 metros. Aquí tenemos el tamaño típico de una persona. Y se va a lanzar a una órbita que se llama el punto de Lagrange 2, aunque ahora parece que se prefiere más bien un punto de Lagrange 1, que son unos puntos que orbitan el Sol al mismo tiempo que la Tierra. Y son puntos que están bien porque digamos que el observatorio está lejos de la Tierra para evitar los problemas que puede dar la Tierra, y al mismo tiempo puede ser
contactados de la Tierra con cierta facilidad. Bueno, entonces, aquí es una cosa que quiero comentar sobre los rayos X. Los rayos X no se pueden enfocar ni con lentes ni con espejos habituales. Fijaos que una lente pues, se pone por el camino, los rayos X atraviesan las lentes tranquilamente, y si uno le pone un espejo de manera perpendicular, el espejo o bien los rayos X lo atraviesan o bien lo absorben, pero lo que no consigue es enfocarlos. Para enfocar los rayos X tenemos que usar lo que se llama incidencia rasante, que es poner el espejo, fijaos que esta línea roja de aquí representa un rayo X, hay que poner solo incidencia rasante, incidencia prácticamente paralela a la superficie. Entonces esto consigue doblarlo y con 2 espejos conseguimos mandarlo en foco. Y para que nos lleguen suficientes rayos X, lo que tenemos que hacer es, cada uno de estos espejos, imaginaos que tiene la forma, pues aproximadamente como un vaso muy grande, pero una especie de vaso, ¿no? Como un cono al que le hemos cortado la punta. Entonces lo que se hacen es se meten los conos, unos dentro de otros, se anidan estos conos para recoger suficiente cantidad de rayos X. Entonces esto hasta hace poco ha dado lugar a espejos muy pesados que solamente podías poner una determinada pequeña cantidad de espejos uno del otro. Pequeña. El XM Newton, que vemos aquí dentro, serían unos 50 espejos metidos unos dentro de otros. Entonces, para vacinas se está usando otra tecnología mucho más ligera, que es usando obleas de silicio en las que se graban unos canales y se espejan esos canales y después se pegan unas láminas encima de otras hasta formar vale, pues venga. Se ponen las láminas una encima de otras para conseguir esto que tenemos aquí. Esto tendría el tamaño más o menos de una caja de cigarrillos. Los rayos X entran por este lado y saldrían como por detrás. Entonces, si se juntan dos de estas, esto es lo que llamamos un módulo, y cada uno de estos módulos irían en una de estas partes pequeñas que vemos aquí. En total se consigue un espejo que es del orden de 10 veces más grande. Bueno, grande. Es capaz de enfocar energía 10 veces más cantidad de luz que los del XMM Newton que tenemos aquí. Bueno, hemos dicho que tiene 2 instrumentos. El primero es el Wide Field Imager, que es una evolución de los... otra vez. ¿Qué estábamos diciendo? El Wide Field Imager, que es una evolución de las cámaras TCDs, que ahora estamos muy acostumbrados a verlas en móviles y en otros sitios. Y lo que pasa con estas cámaras es que son capaces de observar en rayos X. Entonces, es capaz de tomar imágenes de bastante buena precisión sobre un campo relativamente grande, de 40 por 40 minutos. Digamos, la luna llena tendría pues como este tamaño aproximadamente. O sea, que es capaz de tomar una imagen del cielo de un tamaño parecido al de la luna llena, con resolución espectral moderada. Este instrumento está liderado por el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, que me parece un nombre chulísimo, en Alemania, con contribución de muchos países, como veis aquí, pues Austria, Dinamarca, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido, Suiza, Portugal y Grecia, y de la NASA. El otro instrumento, que es quizá el más interesante de ACINA, es el X-Ray Integral Field Unit, que es un instrumento que recoge una zona del cielo más pequeña, de aproximadamente 5 minutos por 5 minutos. O sea, 5 minutos por 5 minutos, eso que me aclaro, pues la luna llena tendría aproximadamente este tamaño. Para que nos hagamos una idea. Es una zona mucho más pequeña del cielo, pero a cambio de eso tiene una resolución espacial exquisita. Es capaz de distinguir energías muy pequeñas y por tanto es capaz de distinguir muy bien qué elementos, en qué forma física, en qué estado físico están esos elementos. El consorcio es un instrumento criogénico que funciona de manera muy chula. Si alguien tiene interés lo puedo comentar después. Está liderado por el CNES de Francia, en el IRAP, con participación importante de Holanda e Italia y con contribuciones de Bélgica, la República Checa de nuevo, Finlandia, Alemania, Irlanda, Polonia, España, la Conferencia Suiza y contribuciones de Japón y los Estados Unidos. Bueno, entonces, ACINA no solamente son los instrumentos y el telescopio, sino que es una gran comunidad de astrónomos, aproximadamente 800, que la apoyan en todo el mundo,
Y la Agencia Europea del Espacio ha nombrado el ACINA Science Study Team, el equipo de estudio de la ciencia de ACINA, para coordinar científicamente el diseño de la misión. Y a su vez la ASST ha nombrado a la Oficina de la Comunidad de ACINA para ayudar para manejar toda esta comunidad desde el punto de vista tanto técnico como científico, y también para llevar a cabo actividades de comunicación y difusión. Bueno, pues la oficina de la Comunidad de ACINA está dirigida desde el Instituto de Física de Cantabria. Aquí veréis a mis compañeras Maite Ceballos y Silvia Martínez y a Salvador Castillo, los tres somos del IFCA, yo soy el director, y con contribución de Didier Bagué, Anne Rau y Enrico Bozzo del IRAP, el Instituto Max Planck y la Universidad de Ginebra. Bueno, España ya he comentado que participa en ACINA. Bueno, pues a nivel de misión hay unos 50 investigadores e investigadoras de instituciones españolas de la comunidad. Tenemos una persona en el ACINA Science Study Team, del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Luego hay 2 personas que lideramos grupos de trabajo, un investigador del CAB y yo mismo, que estamos ayudando en la definición del muestreo que detectará todos estos núcleos galácticos activos que hemos mencionado, y como ya he dicho, lideramos la oficina de la comunidad de ACINA. A nivel de instrumento, el CAB pertenece al Comité del Consorcio y el Soporte Científico. Mis compañeros Maite Ceballo y Beatriz Cobo están desarrollando el algoritmo de procesado de eventos a bordo y ayudando con el soporte científico de la misión, y se espera que trabajemos en el Centro de Ciencia del Instrumento ExactView, que es el que proporcionará los datos ya procesados a la comunidad científica y a los usuarios. Y también participa la unidad de la Universidad de Alicante, también en el soporte científico y en el Centro de Ciencia. Bueno, todo esto hemos dicho que se va a lanzar en el año 2030 y tal y cual. ¿En qué estado está ACINA? Bueno, pues los consorcios de los instrumentos están reconocidos por la ESA. Las revisiones preliminares para comprobar que el desarrollo de los instrumentos realmente son capaces de hacer lo que se pide de ellos para estudiar la ciencia pedida por ACINA, pues se han pasado, pues vemos que a finales de 2018 y hace aproximadamente un año. Después hay una revisión intermedia que se ha pasado brillantemente pues a finales del año pasado, y el próximo hito que tenemos frente a nosotros, en otoño de 2021 aproximadamente, es la revisión de adopción de la misión. Ya dijimos que ACINA había sido seleccionada. Bueno, pues esto corresponderá con la adopción final de la misión a finales del año que viene. Y creedme cuando os digo que estamos trabajando muy duro desde el punto de vista tanto tecnológico como científico para asegurarnos que la misión está lista para ser adoptada finalmente. Y aunque estemos trabajando tanto ahora en el 2021, pues cuando se lance la misión será al principio de los años 30, así que si me está escuchando algún estudiante, pues cuando vosotros estéis en disposición de empezar a trabajar en esto, pues seguramente seréis la generación que sacará el mayor partido de ACINA y descubrirá la ciencia más interesante que se puede hacer con esta interesantísima misión. Y ya para terminar, pues un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy. Pues hemos visto que la astronomía de rayos X lleva más de 50 años explorando el universo, y este universo que ve los rayos X es el universo más caliente y energético. Esto hay que hacerlo desde el espacio. La próxima gran misión de la Agencia Europea del Espacio va a ser ACINA, que va a revolucionar no solo para lo que se pidió y se ha seleccionado, sino muchas otras ramas de la astronomía con sus características. Realmente estamos al borde de lo que se puede hacer con la tecnología que tenemos. Por eso también se va a tardar tanto en lanzarla. Y que no va a estar solo ahí arriba, sino que se hará en sinergia con otros observatorios que quizá habéis oído hablar de ellos. En particular España y en concreto el Instituto de Física de Cantabria pues tiene una participación significativa en esta misión. Anda. Y ha salido este corazoncito. Pues nada, si tenéis más interés podéis hacerme unas preguntas ahora, y si no, pues tenéis aquí el enlace a nuestra página web, donde tengo muchos más detalles de los que os puedo dar en estos 45 minutos. Y yo creo que ya con esto termino. Le doy la palabra a Marta ahora. Pues muchísimas gracias, Francisco. Me encanta el corazón con el que nos han obsequiado. No sé si ha sido espontáneo.
Pues no, no era yo consciente que estuviera este corazoncillo aquí, la verdad. Pero bueno, mira, ha quedado bien. Ha quedado precioso. Te agradezco en mi nombre y en nombre de todos los participantes que hay. A Francisco, profesor de la Universidad de Cantabria, a lo mejor tienes algún estudiante aquí asistiendo, y director de la Oficina de la Comunidad ACINA. Gracias por explicarnos todo esto acerca de ACINA, de su trabajo en el Instituto de Física de Cantabria y de la misión en general. Ahora vamos a dar paso a un turno de preguntas. Participantes, me vais a... En algún momento, mira, más corazones, en algún momento os he silenciado a todo el mundo, a los que entraban, a los que estaban y a todo el mundo. Entonces, ahora lo que os voy a pedir, bueno, que me perdonéis por haberos censurado tanto. A lo largo de la charla me parece que no ha habido ninguna pregunta en el chat, por lo menos no que yo haya visto. Así que si tenéis alguna pregunta para Francisco, que está dibujando corazones. No. No soy yo, me parece que tenemos aquí un interloper, pero voy a dejar de compartir la pantalla. Vale, vale. Vale, Bueno, así... pues entonces, para las preguntas que haya, si las hay, yo os invitaría a, bueno, si queréis encender, además del sonido, la cámara y saludar, o presentaros o lo que queráis, pues aquí también hay mucha gente que conocemos, aunque sea solo por que son compañeras. Si no, empiezo yo con una pregunta que me ha surgido. Antes había alguien así con la cámara puesta, igual sí que era tu hermano. Bueno, para ir entrando a lo mejor en faena así con las preguntas. Yo tengo una que a lo mejor no tiene que ver con ACINA o no sé si estudiará. Es acerca del agujero negro que hay en el centro de la Vía Láctea, de nuestra galaxia. Y me preguntaba, porque es un agujero negro supermasivo también, ¿no? Entiendo. ¿Este emite rayos X que se puedan estudiar con ACINA? Bueno, mira, una pregunta muy interesante. Me alegro que la haya sacado porque efectivamente en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro supermasivo con una masa de unos 4 millones de veces la masa del Sol, pero se ha detectado no por la luz que emite, sino por su efecto sobre las estrellas que están cerca y están moviéndose en torno a él. Ahora mismo no es detectable en rayos X por un par de buenas razones. Una, porque parece que no hay material que está entrando en suficiente cantidad como para que se pueda detectar. Y dos, porque hay un montón de material entre nosotros y él. Entonces, en rayos X directamente no se puede mirar. Pero hay indicios de que estuvo, de hecho, que fue activo hace unos 20.000 años así. O sea que si hace 20.000 años, en lugar de estar pintando las cuevas de Altamira, hubiéramos tenido observatorio de rayos X, la conversación hubiera sido distinta. Lo podríamos haber visto. Y entonces, a partir de ahora, no tiene pinta que vaya a emitir en esa longitud de onda. Que nosotros sepamos ahora mismo no, pero sí que estoy viendo yo que hay gente que está estudiando la posibilidad de que si una de estas estrellas quizá alguna de estas estrellas que están orbitando se acerque lo suficiente como para que el agujero supermasivo la rompa y la absorbe. Entonces, si esto sucede, es posible que viéramos un destello muy fuerte de rayos X y rayos gamma y ondas de radio y de todo cuando eso sucediera. Un momento apasionante para el mundo de la astronomía. Jolín, sí. Me imagino. No sé si hay alguna pregunta. Yo en el chat no veo nada, no sé si el resto de la gente sí. Yo tengo una pregunta, Francisco, soy Pilar Monterde. Hola, buenas tardes. Mira, Francisco, soy profesora de secundaria y tengo algunos de mis alumnos están conectados y me estaban preguntando cosas. Entonces, cuando has dicho que en el 2030 muchos de los estudiantes serán los futuros científicos en este proyecto, ¿podrías indicarles un poco qué pasos deben de seguir para llegar a trabajar en un proyecto tan interesante? Muchas gracias. Gracias, Pilar, a ti y a tus estudiantes por su interés. Da gusto ver que los jóvenes, si cabe, más jóvenes, están interesados en esta misión. Bueno, a ver, entonces hace falta de todo. Hace falta gente que trabaje en la tecnología de ACINA
y hace falta gente que se interese por la ciencia de Acina. Si vais por la parte de ciencia, pues la mayor parte de las personas que hacemos astronomía somos físicos. O sea, que hay que tener interés y hay que tener pasión por lo que se hace, entonces hay que estudiar la carrera de físicas, que tiene su dificultad, pero si te gusta la vas sobrellevando. Después hay que seguir una carrera académica y una vez que tienes tu grado y tu doctorado, pues buscas un trabajo por ahí fuera, un año así o un par de años por lo menos, para aprender cosas que quizá en España no se saben o quizá se aprenden de otra manera, vamos a decirlo así, y entonces ya estás en disposición de realmente aprovechar esa cantidad de datos que van a llegar de Acina y de todas partes. O sea, de aquí a 10 años, bueno, a 10 no, pero alguno, bueno, sí, 10, qué demonios. Yo ya estaré en disposición casi de retirarme, pero muchos de los que me estáis escuchando estaréis en disposición en el mejor momento de vuestra carrera para sacar los datos de Acina adelante y realmente resolver los misterios del universo. Gracias, Francisco. Creo que he visto a otro compañero del IFCAP que estaba justo encendiendo su cámara. Entiendo que para hacer alguna pregunta le he visto por ahí pasar. Sí, he vuelto. ¡Hombre! Hola Marta, hola Francisco. ¿Qué tal? Lo primero, muchas gracias por organizar esto, a Marta y a quien te esté ayudando, y a Francisco por ser el primero. Te seguiremos tus pasitos y tus corazones. Has hablado mucho de rayos X y has dejado en el tintero la observación de rayos gamma. Sé que no da tiempo para hablar sobre ello, pero si nos dieras un par de pinceladas te lo agradeceríamos. Bueno, claro, sí. Hombre, yo he presumido de que los rayos X son 10.000 veces más energéticos que el óptico. Los de rayos gamma se ríen de mí porque los rayos gamma son 1000 veces más energéticos que los rayos X. Lo que pasa es que, claro, en el universo pues, se compensa el uno con el otro. Y, lógicamente, cuanto más energética es una radiación, pues menos fuentes de eso hay. Entonces hay pocas fuentes de rayos gamma, pero lo que tienen de pocas lo compensan en interesante y en extrañas, ¿no? El problema con los rayos gamma es que la atmósfera los detiene y para detectar un rayo gamma le tienes que poner una gran cantidad de material por delante. Entonces lo que se usa es la propia atmósfera. Los rayos X entran en la atmósfera y los rayos gamma entran en la atmósfera, a un pobre átomo que pillan por allí despistado lo destrozan y entonces el material el material de ese átomo sale disparado, se mueve en la misma dirección en la que llegó el rayo gamma y genera una cascada de partículas que se detecta desde el suelo. Entonces estos rayos gamma son los que luego se estudian y se detectan de estas fuentes que son capaces de producir esa cantidad tan tremenda de radiación. Por temperaturas más complicadas suelen ser o campos magnéticos muy grandes, o velocidades muy grandes, o combinaciones de campos magnéticos muy grandes y velocidades muy grandes. Donde muy grandes significa campos magnéticos de millones o decenas de millones de veces el más potente que podemos hacer en la Tierra, y velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Así que gracias por la pregunta. Gracias a ti. Nos preguntan también, Francisco, por el chat, nos pregunta Diego que si es guay estudiar eso. ¿A ti qué te parece? Se le he respondido en privado, yo creo. Bueno, sí. Sí, a mí me parece. No sé si está por aquí Diego y nos lo quiere preguntar él, o bueno, yo lo he recibido en privado. A mí sí me parece que a mí te tiene que gustar. Es decir, que yo siempre he dicho que si yo tuviera tenido que estudiar algunas cosas, hubiera sido un desgraciado, pero estudiando física no soy un desgraciado. Me gustan las matemáticas, me gusta estudiar el universo y se me dan las matemáticas. Entonces yo la verdad es que me pasan malos ratos, pero lo cierto es que disfruté de mi carrera y disfruto de mi trabajo. Entonces, si te gusta, yo animo a todo el mundo a que lo intenten, ahora siendo muy conscientes de que lleva mucho trabajo. Pues muy bien, te lo agradece Diego, dice contestado. Esperamos que él también haya encontrado la curiosidad ahí, o bueno, quienes sean que son estudiantes y que están todavía en el momento de elegir camino. Bueno, nos pide también que hables más, que sigas hablando para siempre. Bueno, para siempre no.
Pero bueno, si seguís organizando esto otros años, se seguirá intentando participar, desde luego. Ahí le vais a tener impartiendo sus clases en la Facultad de Ciencias. Está también disponible para preguntas en el Instituto de Física de Cantabria. Y no sé si alguien más tiene una pregunta de nuestros participantes. Bueno, si no, pues yo te vuelvo a agradecer, Francisco, enormemente que hayas roto el hielo con estas tardes con ciencia. Espero que al resto de participantes también les haya interesado tanto como a nosotras. Y bueno, os invito también a participar en nuestra siguiente tarde con ciencia, que es el jueves de esta semana, día 14. Vamos a contar con la conferencia de Alberto Fernández Soto, otro compañero del IFCA, y va a dar la charla ¿Cómo sabemos cómo fue el inicio del universo? También una charla que tiene algo que ver con esta semana de astronomía temática. Así que pues hasta entonces, el jueves a las 5 de la tarde, con vuestro cafetito en el sofá, aquí os esperamos. Muchas gracias, Francisco, de nuevo, y gracias a todos los que habéis estado ahí. A vosotras por organizarlo.